para estar preparados el día en que nos llegue su reino. Atentos pues y muy vigilantes, comencemos con alegría nuestra celebración con el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con todos ustedes. Celebramos, hermanos, la Santa Misa en este domingo 7 de agosto. En esta misa pedimos al Señor por Cayetano Alberto Sánchez, que agradece a Dios por un año más de vida, para que el Señor lo siga bendiciendo. También pedimos por Orquídea Ángeles Ortiz, que da gracias a Dios porque le ayudó a arreglar sus papeles y le pide la siga ayudando. También pedimos por la salud de la señora María Luisa Santiago Ramírez, que da gracias, agradece a la familia Juárez también Santiago por sus bendiciones. Pedimos por la salud de recuperación de Vicente Ramírez, Modesto Alvarado, Julia Filomena, José Villegas, Emelina López, Sonora Emilia Isabel, por María del Carmen Mendoza López, la familia Mendoza López, familia Ferrer Romero, que dan gracias a Dios por todos los favores recibidos. Pedimos también por Marta Hernández y Anselmo y su hijo, para que el Señor los libre de las envidias. Pedimos por el eterno descanso de Francisco Luis Antonio a los 9 meses de fallecido, por Florentino García Peralta, Angelina Díaz Cancino, Amador Díaz Chávez y Marilú Gracida Cruz, difuntos, por su eterno descanso. Reconociendo, hermanos, nuestros pecados, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que quieres, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida por Cristo nuestro Señor. Siéntense, hermanos. En la primera lectura se describe la noche de salvación de Israel, que es un pueblo que ha recurrido a su Dios para que lo liberara de todas las esclavitudes. La carta a los hebreos presenta a las personas que han creído en el Señor y que son creyentes de infinita fe. San Lucas en el Evangelio expresa la certeza de que Dios viene junto con la actitud de espera vigilante, que corresponde al creyente. Escuchemos. Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se conformaran al reconocer la firmeza de las promesas en que había creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquellos mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya, desde entonces, cantaron los himnos de nuestros padres.
Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. Cuida el Señor a aquellos que lo temen y en su bondad confían, y los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuya arquitectura y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su único hijo, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar mi nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en símbolo profético. Palabra de Dios. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. El Señor está con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no teman, rebañito mío, porque su Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consigan unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Ahí donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense de esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices estas parábolas solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá menos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho más, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos. Continuamos, hermanos, reflexionando en estos domingos en el libro de la sabiduría del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hoy este libro hace una relectura del Éxodo, de la primera liberación de Egipto. Nos dice que esta fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído.
Dios anunció, ¿sí?, la liberación de su pueblo y la llevó a cabo para, dice, se reconfortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Estas palabras, hermanos, del libro de la sabiduría son dirigidas al pueblo que está en el cautiverio, fuera de su país, para que, como dice el dicho vulgar, no pierdan las esperanzas, porque Dios es fiel a sus promesas de salvación. Nosotros podemos estar, hermanos, también en esa situación de cautiverio, no físico, pero espiritual. Jesús vivió también la desolación, la Virgen María, los santos, ¿verdad? Situaciones que los hacían pensar, ¿y Dios dónde está? ¿Y las promesas? Esta lectura nos dice, pues, que Dios llevó a cabo la liberación, pero antes le fue anunciado con anterioridad al pueblo para que se reconfortaran a reconocer la firmeza de las promesas de Dios. Dios es fiel con su pueblo, con los que esperan, con los que confían en Él. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. Eso esperaba el pueblo, la salvación de los justos y el exterminio de los enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaron a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Es decir, se abrió el mar rojo que sepultó a los egipcios y dio la libertad al pueblo. Por eso los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres, que son himnos de alabanza, de victoria. Eso es la Santa Misa, es un canto de alabanza, de agradecimiento a Dios, porque es bueno con nosotros. Nos dice la lectura que con aquello mismo con que castigó a nuestros adversarios, nos cubrió de gloria a los elegidos. En el Antiguo Testamento se habla de una guerra santa. La guerra santa era contra los enemigos del pueblo que son enemigos de Dios. Pero reinterpretando nosotros también estos pasajes de la Escritura que se iluminan con la luz del Evangelio, Dios lo que quiere es la muerte del pecado, no la muerte del pecador.
Dios es misericordioso siempre, ¿verdad? No cortó la cizaña, sino dejó hasta el día de la cosecha. Y eso nos habla de la paciencia de Dios con nosotros los pecadores, ¿verdad? Él espera nuestra conversión porque nos ama, porque somos sus hijos. Y hemos escuchado también, hermanos, en este día un pasaje del Evangelio según San Lucas, en la que Jesús se dirige a sus discípulos con expresiones pues muy tiernas. No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido bien darte el reino. Jesús habla así en estos términos, porque en realidad el grupo que lo seguía era mínimo y era frágil también, vulnerable. No temas, rebañito mío. Jesús se presenta así también, con humildad, se hizo pequeño. Sin embargo, nos dice Jesús, tu Padre, no dice mi Padre, sino tu Padre. Mi Padre es también su Padre. Ha tenido a bien darte el reino de Dios. Cristo viene a anunciar la llegada del reino de Dios precisamente para los humildes, para los pequeños, para los sencillos, para los pobres. Vendan, dice, sus bienes y den limosnas, como preparación para acoger el reino de Dios. Los discípulos lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Así como también los profetas, los que eran campesinos, pues mataban las reses para ofrecerlas en sacrificio, que era quemado por el yugo, ¿verdad? O sea, dejaron todo para seguir a Jesús. Vendan sus bienes y den limosnas. Aquí se refiere Jesús a dejar todo lo que nosotros consideramos basura, todo aquello que nos estorba. En nuestra vida nos vamos llenando de cosas con esta sociedad consumista, ¿verdad? Compramos y compramos cosas que no sirven. Dice Jesús, pues, vendan sus bienes y consigan unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allí donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué cosa, hermanos, es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que valoramos nosotros como más grande? Porque ahí está nuestro corazón. En una sociedad capitalista en la que vivimos, pues lo que se valora es el dinero. Y por el dinero se pelean, hacen guerra en Ucrania. El crimen organizado, ¿qué es lo que quiere?
pero lo que quiere es dinero. Es decir, nuestro corazón está ahí donde vemos un signo de pesos. Todo mundo va tras el dinero. Dice Jesús, vendan sus bienes y den limosna, consigan unas bolsas que no se destruyen y acumulen en el cielo un tesoro. Den limosnas, dice, vendan sus bienes y den limosnas. Es decir, ayuden a los demás. Y esto se los dice Jesús a los discípulos, porque eso es el Evangelio. Es despojarnos de nuestro egoísmo y llenarnos del amor de Dios. Pero ese amor de Dios tiene que reflejarse también en la comunicación de bienes. Lo que actualmente se llama solidaridad. Esa es la solidaridad con el necesitado, con el que no tiene, ¿verdad? Porque dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas, así como los criados que esperan a que regrese su Señor, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichoso aquel a quien su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Jesús nos exhorta, hermanos, a la vigilancia. Porque hay muchas cosas que pueden distraernos y cambiar nuestros buenos proyectos que tengamos. Entonces hay que estar alerta, ¿verdad? Porque el enemigo no descansa, ¿verdad? Así como los criados que están esperando a que llegue su Señor, si los encuentra en vela, dice, dichosos ellos. Sabemos que el Señor va a venir, pero no sabemos cuándo. Y por lo tanto, la exhortación es que estemos preparados para que el Señor no nos encuentre desprevenidos. Entonces, el Evangelio nos invita a eso, hermanos, a la vigilancia, a estar preparados. ¿Y de qué manera vamos a prepararnos? Pues como nos dice el Evangelio, conseguir bolsas donde los bienes no se destruyan y acumular en el cielo un tesoro que no se acaba. O sea, tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas buenas en favor de los demás, del necesitado. Dios, dice el Evangelio, que tomará en cuenta hasta un vaso de agua que demos al hermano. No quedará sin recompensa. Dios es espléndido, hermanos. En su amor, en su bondad, en su misericordia, nos da el 100 por 1. Nosotros damos 1, Él nos da 100 en esta vida y en la otra la vida eterna.
Todavía nos pone otro ejemplo, Jesús. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir, el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Esta parábola podemos aplicarla, ¿verdad?, también a los padres de familia. Un padre de familia va a estar vigilando, cuidando, ¿verdad?, para que el ladrón no entre en su casa, para que el mal no entre en su familia, en sus hijos. Los niños, los jóvenes, pues son lo más vulnerable de la sociedad. Ciertamente vemos muchos problemas actualmente, ¿no?, con los niños, los jóvenes, ¿verdad?, y que sabemos que son consecuencia, ¿verdad?, de la desintegración familiar, que los padres han descuidado su misión. Eso lo vemos, no hace falta que nos lo digan, lo vemos y lo vivimos cada día. Parece que esta misma realidad nos va haciendo conscientes, ¿verdad? Y por eso la familia, pues los padres de familia, se vuelven a sus hijos, ¿verdad?, para cuidarlos. Dice Jesús: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Los niños están en una actitud receptiva de aceptar el reino de Dios. En su inocencia, en su sencillez, ellos creen, confían en Dios. Pero son como una esponjita también, que absorbe el agua limpia o el agua sucia también. Entonces nos dice el Evangelio que Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos, verdad? Y Jesús le contesta otra vez sobre el tema: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso aquel siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber, yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse el día menos pensado y a la hora en que menos espere, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los desleales. Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno, una misión, y dichoso aquel que la cumpla. Pero al que no la cumpla, dice, correrá con la misma suerte de los desleales. Aquí Jesús nos invita al servicio. Somos servidores
de Dios en nuestros hermanos. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y se puso a lavarle los pies a los discípulos, ¿no? Para que entendieran esta lección. Lo que yo he hecho con ustedes es para que ustedes también lo hagan con sus hermanos. El servidor, dice Jesús, que conociendo la verdad de su amo, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni haya hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá menos. Es decir, al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Ahí está la respuesta para Pedro. Jesús dedicó 3 años a los discípulos. O sea, les dio mucho para que ellos también den mucho, porque mucho se les exigirá. El que mucho recibe tiene también que dar cuenta de lo recibido, cómo hemos administrado los bienes que Dios nos da. Y escuchamos también, hermanos, en este domingo de la carta a los Hebreos, nos habla también de la fe. El Evangelio nos habla de la vigilancia. Hay que estar vigilantes. Esa es una actitud, hermanos, esencial en la vida cristiana. La vigilancia. Porque la salvación está presente, aunque no plenamente, sino que es algo que esperamos. Y hay que esperarlos, hay que esperar sin desesperar. Y nos pone el ejemplo de los patriarcas. La fe, nos dice, es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ellas fueron alabados nuestros mayores. Y nos pone el ejemplo de Abraham, que obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe también vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando tenemos la fe, la esperanza, la confianza en Dios, vamos a aceptar lo que sea, hermanos. Sí. Jesús aceptó la muerte, ¿verdad? Y como recompensa, como pago, recibió la gloria de Dios. Por su fe, Sara también, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios había de ser fiel a la promesa. Y así de un solo hombre ya anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Aquí pues Jesús nos remite a la fe de los antepasados. En concreto pues es a los padres de Israel. Pero también podemos aplicarla a nuestros ancianos, ¿no? Que fueron los depositarios de la fe que aún conservamos, ¿no? Con muchas limitaciones,
con muchos defectos tal vez, pero finalmente pues recibieron la fe y la conservan, ¿verdad? Pero sobre todo pues la carta a los Hebreos nos habla de la fe de Abraham y de Sara, que con razón es llamado el padre de la fe. La fe, dice, como dice aquí en la lectura, es una forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Nosotros, por la fe, creemos y esperamos de Dios la llegada de su reino. Pero esta fe tiene que expresarse a través de la vigilancia, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Estar despiertos para que el enemigo no nos sorprenda. Pues hermanos, damos gracias al Señor que nos ha llamado a la esperanza de la salvación, de la vida eterna, que ha tenido a bien, como dice el Evangelio, darnos su reino. Nos ponemos todos de pie, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, oremos a nuestro Señor Jesucristo para que, acordándose de su promesa, escuche las súplicas de los que hoy nos hemos reunido en su nombre. Por ello, con fe decimos todos: Cristo, escúchanos. Para que Dios nos otorgue la gracia para trabajar incesantemente por la construcción de la paz y la unidad en toda su iglesia, y que, fiel a su misión, anuncie la salvación a los hombres. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los hermanos que donan su vida en el servicio a los pobres, a los enfermos y ancianos, para que también nosotros nos pongamos al servicio desinteresado y generoso de quien sufre, roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Por quienes están viviendo una situación difícil, por el retorno de los extraviados y el consuelo de sus familias, que los buscan, por los que luchan defendiendo la vida y la dignidad humana, roguemos al Señor. Por quienes en este momento están orando con nosotros, por quienes que se encomiendan a nuestras oraciones, y por el descanso eterno de nuestros difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y ayúdanos a transformar la dureza de nuestro corazón y ser así para los hermanos que sufren un signo de tu amor manifiesto en cada cristiano. Por Cristo nuestro Señor. Siéntense, hermanos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer
haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. El Señor está con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados y resucitando entre los muertos nos dio vida eterna. Subiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Francisco Luis Antonio, a los 9 meses de su fallecimiento, de Florentino García Peralta, Angelina Díaz Cancino, Amador Díaz Chávez y Marilú Gracida Cruz, a quienes llamaste ya de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de María Luisa Santiago Martínez Ramírez, que da gracias, la familia Juárez Santiago, da gracias a Dios por los beneficios recibidos, por Orquídea Ángeles Ortiz, que da gracias a Dios por la ayuda para arreglar sus papeles. También pedimos por Cayetano Alberto Sánchez, que da gracias a Dios por un año más de vida. Pedimos también por María del Carmen Mendoza López, familia Mendoza López, familia Ferrer Romero, que dan gracias a Dios por todos los favores recibidos. Pedimos también por Marta Santiago Hernández y Anselmo, su esposo y su hijo, para que Dios los libre de las envidias. Pedimos también por la salud, pronta recuperación de Vicente Ramírez
Flores Modesto Alvarado, Luis, Julia Filomena, José Villegas, Emelinda López, Susana Lara, Emilia Isabel Luis. Por todos los aquí reunidos, para que con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora, hermanos, fieles todos a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes, Señor, en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Damos todos un signo de paz, hermanos. Hermanos, este es Jesús el Señor. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de ese banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Nos ha dicho Jesús en el Evangelio. Hoy vino a ofrecerse en la comunión. Acerquémonos a recibirlo. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Cristo nuestro Señor. Estamos celebrando, hermanos, las gradas, es decir, la preparación a la festividad patronal de esta parroquia, en honor a la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, que se celebra el próximo 15 de agosto, lunes de mañana en 8. El sábado será la calenda. El domingo, que es la víspera, se acostumbra aquí en Dracolula la misa de calenda, y después se reparte un tejate ahí en el atrio, bailan las marmotas, las canastas, y reparten dulces a mediodía. La misa de calenda va a ser a las 12 del día, la misa dominical. Y por la tarde, en la noche, pues queman algunas luces también, fuegos artificiales. No habrá castillo en este año, pero sí va a haber luces, ¿verdad? El día 15, el lunes, es la festividad. Hay las mañanitas en la mañana a la Virgen, venir a saludarla en su imagen de la Asunción de la Virgen, que es la patrona desde hace casi 500 años, ¿verdad? 400 y tantos años. Y pues en el día va a estar la danza de la pluma, Dios mediante. Están invitados, hermanos, de acuerdo al programa de la festividad. El Señor está con todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Hermanos, vamos a dar testimonio de la fe que aquí hemos celebrado. Podemos irnos todos en paz. Si alguna persona no tiene programa, lo puede solicitar aquí en la sacristía. Buenos días.
Vayamos ahora a nuestros hogares a vivir la vida, pero en permanente vigilancia, orando y perseverando en el Señor.